a iniciar la sesión de presentación de los libros de hoy. Bueno, para mí es un enorme agrado. Me corresponde realizar la presentación del más reciente libro editado por Jorge Álvarez Yagües, La Parresía, de Michel Foucault. El libro se ha publicado en la colección Clásicos del Pensamiento de la editorial Biblioteca Nueva e incluye un amplio estudio introductorio de Jorge y a continuación la conferencia La Parresía, pronunciada por Foucault en mayo de 1982 en la Universidad de Grenoble. Creo que es muy importante destacar que esta obra se inscribe dentro de un intenso trabajo de edición que Jorge Álvarez Yagües ha venido realizando de diversos materiales, de la extensa obra Foucaultiana, un trabajo de edición que ha venido realizando en los últimos años. En 2015 publicó Jorge la Ética del Pensamiento para una crítica de lo que somos, que reúne un conjunto indudablemente muy valioso de textos de Foucault, entrevistas, conferencias, artículos realizados entre el año 77 y el año 84. Algunos de los textos que están incluidos en esta antología no están en la versión canónica de los Guides écrits, otros tampoco se encuentran en otras antologías que se han hecho en español de escritos de Foucault, que son muy conocidas, como la edición de Paidós de las obras esenciales o la edición que de manera más reciente ha hecho Edgardo Castro en el siglo XXI de los llamados fragmentos Foucaultianos. Este libro, La Ética del Pensamiento, contiene además una apasionante reflexión de Jorge acerca del concepto que estaría operando en Foucault sobre lo que podríamos entender como la tarea misma del pensamiento en tanto que ejercicio crítico, ejercicio de un etos crítico y práctica de la libertad. En 2016 se publica una nueva edición de Jorge. En este caso se trata de los breviarios de los cursos impartidos por Foucault en el Collège de France entre el año 1970 y 1984. Cursos que, como bien sabéis, se han venido publicando desde el año 97 hasta el cierre del ciclo en el 2015. Estos breviarios se publicaron con el título Historia Política de la Verdad, una genealogía de la moral. Evidentemente aquí cabría señalar que no es un misterio para nadie la importancia que ha tenido la publicación de los cursos del Collège, y por lo tanto la importancia también que tiene esta herramienta de trabajo, que son los resúmenes de cada uno de los cursos que Foucault publicó a lo largo de todos estos años. Los cursos han sido, sin lugar a dudas, los cursos del Collège han sido muy importantes para dotar, diría yo, de una especial actualidad, una especial vigencia al pensamiento de Foucault, en cierta medida para convertirlo casi en un pensador vivo. Y en segundo lugar, han sido muy importantes los cursos del Collège porque han abierto, creo, un amplísimo campo de debates y discusiones en la filosofía contemporánea, de lo que yo me atrevería a llamar también algo así como el inicio de una segunda gran época de la recepción del pensamiento de Foucault, que realmente comienza en los años, o a finales de los años 90. Un buen ejemplo de la importancia, diría yo, de esto es todos los debates, todas las recepciones que han existido del curso El nacimiento de la biopolítica. Historia Política de la Verdad ofrece un extraordinario panorama de los cursos de Foucault, de la infinidad de líneas de investigación desarrolladas en estos cursos, algunas, como bien sabemos, simplemente apuntadas en ellos, ¿no? Y también ofrece un importante panorama de las nuevas perspectivas introducidas por estas clases de los cursos para el análisis de las obras principales de Foucault. Pero bueno, evidentemente me voy a centrar en la edición más reciente que ha realizado Jorge, que ya, como decía, es la de este año, 2017,
la conferencia de Foucault, la parresía. Y quisiera partir por subrayar algunos aspectos claves del marco introductorio que nos ofrece Jorge en esta edición. La primera consideración decisiva que aquí se formula es que la cuestión de la parresía, lejos de representar un aspecto extraño o una dimensión que incluso alguien podría considerar extravagante de la última investigación Foucaultiana, se encuentra íntimamente vinculada al núcleo mismo del trabajo de Foucault. En efecto, la parresía, como bien nos muestra Jorge en su estudio introductorio, articula como problema, o articularía como problema, tres ámbitos que van adquiriendo cada vez más importancia a lo largo de la obra de Foucault y que le permiten además al propio Foucault construir, ¿no?, sobre todo en sus últimos escritos, sus últimas entrevistas, construir algo así como una presentación retrospectiva de la totalidad de sus escritos, ¿no? Me refiero a tres conceptos claves o tres ámbitos claves que serían la cuestión del sujeto, la cuestión de la verdad y la cuestión del gobierno de sí y de nosotros. Estas tres nociones, estos tres ámbitos, como bien señala Jorge Álvarez Yáguez, vendrían a estructurar eso que el último Foucault denomina de un modo también cada vez más recurrente experiencia. Se trataría de escribir algo así como una historia de las experiencias desde tres ejes que las definirían, ¿no? El primer eje de estos tres ejes que definirían esta historia de las experiencias sería el eje de las prácticas de veredicción, es decir, no las reglas internas o formales de los discursos, sino sus usos efectivos, el modo en que definen la posición del sujeto que dice una verdad o pretende decir una verdad. Las formas, como los discursos que se proclaman verdaderos o falsos, se conectan con las cosas, las condiciones que se requieren para la emergencia de estos discursos o las consecuencias del funcionamiento real de estos discursos. Este sería el primer eje. El segundo eje es el eje de las prácticas de gobierno. Aquí advertimos claramente en Foucault una complejización creciente de la analítica del poder que nos conduce más allá de una historia de las dominaciones para identificar lo que Foucault va a comenzar a llamar o denominar los regímenes gubernamentales, que disponen pautas de conducta y criterios normativos, ¿no?, de los individuos y de las poblaciones, en la misma medida en que modelan formas diversas de manifestación de la verdad y modalidades heterogéneas por las cuales el sujeto actúa sobre sí mismo en relación con la expresión de una verdad. Y por último, el tercer eje, el eje de las prácticas del sujeto respecto a sí mismo, lo cual supone una aproximación al problema de la subjetividad que sustituye toda pretensión de elaborar una teoría del sujeto. En este tercer eje, como también en los anteriores, se cruzan las tres dimensiones, porque, como explica Jorge, se trataría del modo en que las prácticas de veredicción, es decir, los discursos de verdad y los mecanismos de gubernamentalidad perfilan de alguna manera el espesor subjetivo, recortan los procedimientos que el sujeto opera sobre sí mismo a la hora de autoconstituirse. En definitivas cuentas, estaríamos ante una reformulación de alguna de las preguntas clásicas de la filosofía. Foucault estaría planteando de otro modo la pregunta por el poder, la pregunta por el sujeto, pero sobre todo la pregunta por la verdad. Es en este contexto donde correspondería entonces, esto es lo que nos muestra Jorge en su estudio introductorio, donde correspondería inscribir el interés del pensador francés por la cuestión de la parresía, un término griego que, como bien sabréis, puede rastrearse hasta la obra de Eurípides, por ejemplo, y que describe un tipo de práctica discursiva, una manera de hablar, una manera de decir, que se caracterizaría por la libertad y por la verdad. Libertad y verdad. Como en tantos otros casos, Foucault va a someter el objeto de su inquietud
en este caso la parresía, a una exhaustiva exploración genealógica que nos muestra una pluralidad de manifestaciones históricas de esta singular práctica discursiva. Resulta bastante evidente, leyendo este curso de la parresía en Grenoble, el curso que también es bastante conocido, el de Berkeley, que Foucault imparte al año siguiente sobre la misma temática, o los cursos del Collège de France, que imparte sobre la cuestión de la parresía Foucault en el año 83 y el 84, que el propio Foucault, a lo largo de este ciclo, de estos años, va descubriendo poco a poco la amplitud y la complejidad del problema de la parresía. De hecho, su enfoque se desplaza con mucha claridad de circunscribir la práctica parresiástica al campo ético, es decir, específicamente al tema o el problema del cuidado de sí, ¿no?, a una ampliación de la investigación que supone identificar las raíces políticas de la parresía y también sus diversas modulaciones en relación con el saber filosófico greco-romano, sus diversas articulaciones. En líneas muy generales, y recordando los tres ejes de la experiencia que comentábamos hace un momento, la parresía sería, en primer término, una actividad de decir verdad, un acto de benedicción, donde el aspecto clave no reside en si lo que se dice es efectivamente verdadero o falso, sino más bien, como muy bien explica Jorge, en el compromiso del sujeto con aquello que se anuncia. Hay parresía cuando existe veracidad, cuando existe franqueza, en el hecho mismo de que un sujeto desea decir la verdad, toda la verdad. Es por lo tanto una práctica de la libertad, un ejercicio concreto en que el individuo expresa que está en condiciones de hablar francamente porque es un sujeto libre. Este uso libre de la palabra se encuentra en los fundamentos arcaicos de la democracia ateniense, como lo demuestra Foucault en su análisis de Bion de Eurípides, porque se pertenece al demos político en tanto en cuanto se ejerce el derecho de hablar libremente en la Iglesia. Pero también aparece en la filosofía, puesto que ésta puede encarnar evidentemente una voluntad de decir verdad que se distingue de otras formas de relación con la verdad, como serían las de la profecía, la sabiduría o la técnica de enseñanza, en tanto en cuanto exige un modo de vida, demanda un modo de vida, en tanto en cuanto demanda un determinado ethos por parte del hablante. Este constituye el segundo aspecto clave del acto parresiástico. La verdad que se dice está en perfecta coherencia con el ethos, con aquello que se es. La verdad que se manifiesta expresa también un modo de vida, un bios filosóficos, un carácter, una relación de sí consigo. Esta es la dimensión de la parresía que adquiere su mayor radicalidad en el gesto de la filosofía cínica, cuando el logos se hace cuerpo en la acción provocadora de una existencia escandalosa que encarnaría la verdad. Tenemos entonces una práctica discursiva que pretende decir verdad de un modo tal que requiere del compromiso de la subjetividad con respecto a sí mismo. Pero esa verdad que se dice y que implica un específico ethos no supone decir cualquier cosa. El discurso parresiástico siempre supone un decir desafiante, precisamente porque involucra un ejercicio de la libertad, en que no se reprime, censura u oculta aquello que hay que decir. Esto representa el tercer aspecto clave de la parresía. La verdad que se pronuncia supone un riesgo. La franqueza coloca al emisor en una situación peligrosa, arriesgada, ya que sus palabras no son adulatorias, ni persuasivas, ni seductoras.
Foucault describía este rasgo del ejercicio parresiástico como una estructura agonística en que el parresiasta se expone especialmente cuando su libertad de palabra se practica frente al poderoso. Por esta razón, se demanda aquí un ethos del coraje, un ethos de la valentía, de poner en riesgo la existencia por decir una verdad, por ejercer la libertad del pensamiento crítico. Así, la cuestión de la parresía se inserta en medio del problema del gobierno de sí y de los otros. Ella es realización de una capacidad de autogobierno e independencia, algo, por ejemplo, tematizado ampliamente por el uso del estoicismo del concepto de parresía, y por otra parte constituye un acto de problematización de los regímenes de gubernamentalidad, puesto que la verdad que se dice es la verdad crítica, la verdad que reclama no ser gobernados en la medida que lo somos. En el curso La parresía de Grenoble, Foucault está apuntando de alguna manera en esta dirección cuando analiza la estructura de la parresía antigua, como un derecho a hablar libremente frente al poderoso, o como ese espacio de apertura y libertad que el monarca sabio deja para que los demás puedan hablarle y darle consejos prudentes. Evidentemente, en este punto surge el problema del reconocimiento del parresiasta, que atraviesa buena parte de esta conferencia de Foucault. El pensador francés se detiene, por ejemplo, en el Tratado sobre la cura de las pasiones de Galeno, donde se recomienda estar atento a si se oye hablar de alguien que no tenga reputación de adulador, para poder acercarse a este sujeto y valorar si efectivamente se trata de un parresiasta o no. Esta búsqueda del verdadero parresiasta se explica en el marco del problema del cuidado de sí, porque se reconoce a la parresía como la condición clave que debe cumplir el maestro para convertirse efectivamente en un agente de la epimeleia adoptó en el discípulo. Aquel que busca un parresiasta lo hace porque desea cuidar su propia alma y a sí mismo. Y para poder hallarlo, no solamente se debe estar atento a ciertos signos del otro, sino que también uno mismo tiene que cumplir con algunos requisitos. El parresiasta no puede ser alguien que hace cumplidos, ni que nos dice aquello que nos gusta oír. El parresiasta debe ser adversario de nuestro narcisismo, alguien que no nos confirma, sino que se empeña en desmentirnos. El parresiasta es alguien que evidencia una coherencia y una permanencia en cuanto a sus aversiones e inclinaciones. Su propia vida es un modelo del discurso que mantiene, porque el parresiasta no dice una verdad más que en la medida en que esa verdad es efectivamente lo que él es. Estos son algunos de los signos que permiten un reconocimiento, ¿no? Pero también el parresiasta, para constituirse como tal, está atento a unos signos que vienen de la otra parte, ¿no? Señales que ponen en juego al discípulo. Por ejemplo, una incitación a hablar que nace, según Epícteto, de una capacidad para escuchar, de una capacidad del discípulo para relacionarse con su propio silencio, una capacidad de desprenderse del amor a sí mismo. Me detengo en este problema acerca de cómo puede reconocerse al parresiasta, porque para finalizar mi intervención deseo formular una pregunta quizás un poco imprudente e incómoda. ¿Hay algún parresiasta entre nosotros? ¿Alguien conoce o ha conocido un parresiasta? Estas preguntas no son solamente una broma, que me permito. Me sirvo de la extravagancia de estas preguntas para introducir el problema de la actualidad de la parresía, para interesarnos por el destino histórico de esta práctica de benedicción que tanto fascinó a
Foucault en sus últimos años de vida. Como el propio Foucault señala en el curso El coraje de la verdad, la parresía siempre ha estado relacionada con otros sistemas de benedicción, como por ejemplo la sabiduría, la técnica de enseñanza, la profecía, etc. En la antigüedad tenemos un decir veraz filosófico que pretenderá, cada vez con mayor insistencia, expresar el ser o la naturaleza de las cosas solo en cuanto ese decir veraz pueda articular y fundar su discurso sobre el ethos en la forma de la parresía. De este modo, sabiduría y parresía van en cierta medida a confundirse. En el cristianismo medieval se produciría el agrupamiento de la modalidad profética y la modalidad parresiástica. Quien anuncia el reino de los últimos días, del juicio final o de la muerte que se acerca, dice al mismo tiempo a los hombres lo que ellos son y les señala francamente, con toda parresía, cuáles son sus faltas, sus crímenes y en qué aspectos y cómo deben cambiar su modo de ser. Pero también en el medioevo, la modalidad de benedicción de la sabiduría, que dice el ser de las cosas y su naturaleza, se articula con la modalidad de la técnica o de la enseñanza, que busca consolidar a través del aprendizaje un lazo tradicional entre los hombres. Entre estas dos formas de articulación de modalidades de benedicción en el medioevo, la predicación por una parte, la institución de enseñanza, escolé o universidad por otra, uno de los puntos de anclaje de la parresía, que es la implicación del que habla en lo que dice, se verá progresivamente desfondado y trastocado por una nueva lógica que coloca el imperativo del hablar del lado del discípulo. Entendido ahora ese discípulo en un sentido pastoral como lo imperfecto, el que peca, el impuro. Hay que verbalizarlo todo en el ejercicio de la hermenéutica de uno mismo como único medio para renunciar al orden inmanente y garantizar la salvación del alma. Este es el giro decisivo que el pastorado cristiano introduciría en el ámbito de las relaciones intersubjetivas, afirmando el valor de la subordinación y la obediencia incondicional a un poder heterónimo, Dios, el pastor, etc. Como señala Jorge, esto es lo que explica que la comunicación franca y sincera de la parresía termine siendo vista en el contexto medieval como arrogancia, excesiva confianza en sí mismo, autonomía sospechosa. Quizás todo esto explique que después del cristianismo medieval no sea posible encontrar trazos de la benedicción parresiástica como modalidad de benedicción autónoma e independiente, que no la podamos encontrar en el centro de las manifestaciones culturales modernas o contemporáneas. Según Foucault, podría decirse que en la época moderna la modalidad del decir veraz profético está presente en algunos discursos políticos revolucionarios. La modalidad ontológica del decir veraz reaparecería en diversas formas del discurso filosófico, y la modalidad técnica se organizaría sobre todo alrededor de la ciencia y de sus instituciones. La parresía entonces habría desaparecido como práctica independiente. Solamente podríamos encontrarla injertada o enredada de algún modo con las otras tres modalidades. Por ejemplo, el discurso revolucionario, cuando emerge como crítica de la sociedad existente, que además exige una estilización de la propia vida y un ponerla en riesgo por una verdad, está mostrándose como discurso parresiano. El discurso científico, cuando se desarrolla como una crítica de los prejuicios y de los saberes e instituciones dominantes, también se está aproximando al ejercicio parresiano. Y el discurso filosófico, por último, cuando va mucho más allá de un decir acerca del ser de las cosas y se convierte en una reflexión sobre la finitud humana, en una crítica que busca rebasar los límites que nos son asignados,
también evidencia la presencia del elemento parresiano. Así, la filosofía abandona por un instante la pretensión de alcanzar un conocimiento que no requiere de un trabajo sobre uno mismo y la propia vida. La filosofía entonces aparece como una práctica que solamente está en condiciones de acceder a una verdad mediante una transformación del sujeto. Esta relación entre sujeto de conocimiento y etos es analizada por Jorge Álvarez Yagües hacia el final de su estudio introductorio al texto La Parresía. En este contexto emerge la cuestión del papel que habría cumplido la institución universitaria en el ocaso de la parresía filosófica o en la conservación de algunos de sus trazos en lo que podría llamarse una militancia filosófica. Sea como sea, y con esto termino, creo que nos resulta baladí la pregunta por el destino de la parresía entre nosotros. En la época donde asistimos a la colonización de la universidad y de otros espacios para el pensamiento por parte de la racionalidad neoliberal, cabe preguntarse por la posibilidad misma de una militancia filosófica. ¿Podemos hoy aproximarnos al ejercicio libre del decir verdadero de la parresía? ¿Tendremos el coraje de desafiar con la verdad filosófica la matriz cínica del neoliberalismo? El trabajo de Jorge con los escritos de Michel Foucault ha iniciado, creo yo, hace mucho tiempo esta rebelión. Gracias. Yo lo primero que quisiera hacer es agradecer a José Luis Villacañas la invitación, ¿no?, a presentar este libro tan sugerente. ¿Cómo para investigarte? ¿Cómo? Yo lo agradezco de todas maneras. En fin, para presentar el último libro, no sé si el último, pero vamos, es el más reciente. Vamos, es una cosa que creo que no ha sucedido nunca, que el encargado de presentar el libro reciba el ejemplar 5 minutos antes de que de todas maneras, que nadie se asuste. Tenía el PDF de este libro trabajado sistemáticamente. El libro, que en castellano lleva el título de Inquisiciones figurativas, conversión, tortura y verdad en el Atlántico luso-hispano, libro que fue merecedor en el año 2015, en su versión inglesa, el premio al mejor libro del año otorgado por la Asociación de Estudios Judíos Latinoamericanos. Siempre un placer, pues, constatar que los estudios judíos gozan de tan buena salud, llegan también a España, que debería ser, ¿no?, al ámbito hispanoamericano, que debería ser un ámbito, digamos, generador de este tipo de estudios, pero que por desgracia no es tanto como sería deseable. En fin, yo sencillamente lo que voy a hacer va a ser presentar el libro. Decía que agradezco mucho a José Luis, y él decía que era un castigo, y esto en el fondo, hay un fondo de verdad aquí, porque, le explico, hay un fondo de verdad, un castigo en el buen sentido de la palabra, porque es un libro escrito desde la filosofía, digamos, desde un marco conceptual filosófico absolutamente contemporáneo, en el que yo me muevo con dificultades. Yo conozco, digamos, más o menos, ¿no?, es decir, podría no hacer demasiado el ridículo hablando de autores, de categorías, de conceptos un poco más antiguos, ¿verdad? Pero es un libro que está atravesado por el pensamiento de Derrida, de Althusser, de Levinas, ¿verdad?, de autores que no conocemos, pero en fin, que en principio parecería alejarnos de las temáticas que parece anunciar el libro. En cualquier caso,
creo que de este libro se deben decir dos cosas que son, en mi opinión, los dos mayores elogios que se pueden hacer. En primer lugar, que es un libro que incita a leer libros, incita a leer autores, a leer textos, a sumergirse en problemáticas y textos literarios, sobre todo, pero también filosóficos, que quizá no sean tan frecuentes en la carrera. Y en segundo lugar, el segundo gran elogio que me gustaría hacer públicamente del libro de Erin, ¿no? Es que es un libro que reactiva conceptos, que rescata conceptos, conceptos de la primera modernidad, marranismo, que es el más evidente de todos, que lo rescata, pero para ponerlos en funcionamiento, para ayudarnos a pensar el presente y sobre todo para pensar de otro modo, como clásicamente se ha pensado siempre. En palabras de Erin Graff, ¿no? Que es digamos uno de los leitmotiv del libro, se rescatan determinados conceptos para pensar lo que ella llama con autores franceses, para pensar lo inteligible. Aquí estaría una de las claves de este pensar marrano, si he leído bien tu texto. Estos son los dos grandes elogios que yo creo que son insuperables. Siempre es un libro que incita, un libro que reactiva conceptos. Y me gustaría hacer algo distinto de lo que ha hecho Rodrigo, no dar una conferencia sobre un pensador, sino decir, dar algunas indicaciones que, hechos estos elogios, pues marcarían un poco quizá no una divergencia, sino una manera distinta de enfocar que tendría yo respecto de la manera que él expresa, escribe en su libro todos estos fenómenos digamos que nos reúnen en esta mesa. En primer lugar, me gustaría lanzar una idea que aparece constantemente a propósito de la modernidad. A propósito de la modernidad, que es, digamos, el eje central de la reflexión de Erin en el libro. Es esta se afirma constantemente que el problema de la modernidad, el problema de esta lógica inquisitorial, ¿verdad?, que pretende, que tiene, desde la que se concibe la verdad como un fondo, como algo que se trata de desvelar, que está de una vez por todas y que se puede, por tanto, ocultar, desvelar, etc. Se concibe que esta concepción de la modernidad es algo que tiene que ver de una manera decisiva con la construcción moderna de los sujetos. Citando a Carlo Foster en el libro, su interesantísimo trabajo, ¿no? Se habla constantemente del sujeto cartesiano y asistiendo estos días ayer yo a este congreso, claro, estaba yo cayendo, ¿no?, en la cuenta de que, claro, los arcanos, ¿no? Los arcanos son lo que, digamos, son el núcleo del problema. La modernidad, ¿no?, políticamente consistiría en la construcción de sujetos sin arcanos, ¿no? El marrano y toda la problematicidad del marrano, de la Inquisición, de la tortura, ¿no?, sería precisamente el esfuerzo por acabar con este arcano, y este, en el fondo, sería, digamos, el núcleo, ¿no?, que habría puesto en marcha toda esta lógica, toda esta maquinaria, ¿no?, tan desastrosa, ¿verdad?, que es, digamos, que estalla en el corazón de la península ibérica y se expande hasta América Latina. Claro, el sujeto cartesiano yo estaría, y este es el núcleo, esto es lo que quisiera yo, digamos, poner sobre la mesa para que dijese algo, porque es lo que más me ha inquietado, ¿no?, con la lectura del libro. Es en un momento dado de tu texto, ¿verdad?, hablas de este sujeto cartesiano que tenía por aquí anotado ya no sé dónde.
e insistías en este sujeto cartesiano que es pensado como un sujeto soberano. Es pensado como un sujeto soberano y es aquello a lo que no se puede, digamos, plegar, es decir, lo que es incapaz de construir el marrano. El marrano está desmintiendo por su mera existencia la posibilidad misma de construcción de una subjetividad como la que propone Descartes en sus textos. Yo, y esto es algo que me gustaría que discutiésemos un poco, me gustaría señalar, ¿no?, que me parece una vía muy aprovechable, ¿verdad?, siempre y cuando se ponga el acento en que lo que en realidad, lo que en el fondo, lo que de manera esencial construye la soberanía de este sujeto cartesiano no es tanto la idea del ego que estaría detrás del código del pensamiento, sino algo que señalas en un momento dado en la página del manuscrito a 164, pero esto es un título que ya está editado, ¿verdad?, que sería el sujeto como núcleo de la voluntad, de un libre albedrío. Esto en realidad sería el sujeto cartesiano, un sujeto autónomo, ¿no?, en el que se expresaría precisamente su arcano, su secreto, ¿no?, aquello que hay que homogeneizar. Esta es la idea, yo creo, que está operando detrás de la tesis de Foucaultiana, precisamente, acerca de la modernidad, ¿no?, aquella según la cual Foucault, ¿no?, en muchos de sus textos define la modernidad como la creación y la estructuración de un doble vínculo de subjetivación y de sujeción, ¿no? Esto habría que recordar, ¿no?, pues que, excepto en las lenguas modernas, ¿verdad?, el súbdito y sujeto se dice con la misma palabra, por lo menos en el siglo XVII, se decía con la misma palabra. Y creo que, digamos, el punto fuerte, digamos, para acometer el problema de la marranidad, digamos, estaría en este ámbito. Habría que recordar también la definición clásica, ¿no?, marrano de la que da Cabrera, ¿no?, el gran impulsor de los estudios marranos, los estudios judaico-marranos del siglo XX, ¿no?, según la cual, pues, el marrano es un judío de voluntad, pero un judío sin saber. Entonces, digamos, la descompensación entre una voluntad y una carencia de saber es lo que constituye la subjetividad marrana. Y esto es lo que haría de este sujeto en este sentido, que incumpliría en cierto modo las propiedades de la subjetividad cartesiana, no, pues algo tan problemático. De ahí, ¿no?, que se pudiera poner en marcha la lógica inquisitorial, tal y como tú la defines en el libro, ¿verdad?, una lógica que no sería sino un intento de interpretar por medios violentos, ¿no?, de desvelar por medios violentos este arcano, en el fondo sería algo, sería un vacío de voluntad. No es nada. Haría del arcano esta idea, esta lógica, estaría operando una noción de verdad que pondría en funcionamiento la necesidad de pensar la verdad como aletheia, como desvelamiento, como algo sin profundo. El libro de Graf, la gran tesis, o la tesis que yo he localizado, percibido en el libro, es que, pero esto, insisto, desde, no necesariamente es hecho desde textos históricamente marranos, ¿verdad?, no parece el texto, explicaría, pues, el necesario fracaso de la lógica inquisitorial, puesto que es mentira que se pueda pensar la verdad en términos arcaicos que le enseñan, en la necesidad de forjar otro modo de pensar, otro modo de ser, otro modo de verdad, que es capaz de esta lógica y de todas las implicaciones que conlleva, y es a lo que él en el libro propone de una manera, digamos, intensa y muy afortunada, un modo marrano de ser, de pensar, ¿no?, de concebir. Dicho esto,
dicho esto, el libro, ¿no? Digamos ya más a la materia del libro, pues, se demora en el buen sentido de la palabra en el análisis de muchos textos, de muchos autores del ámbito literario, cinematográfico, películas de Arturo Ripstein, de Bergman en las obras de teatro de Santarém, La ciudad, Las brujas de Salem, de Arthur Miller, etc. Movilizando, ¿no?, los conceptos de alegoría, que es, yo creo que uno de los grandes logros del libro es este, ¿no?, hablar de la alegoría y del espectro como algo que permite, ¿no?, utilizar textos del pasado para pensar el presente, digamos, evitando el gran error, ¿no?, que nos espanta a todos los historiadores de la filosofía, que serían del anacronismo, es decir, serían artefactos teóricos, ¿no?, la alegoría, el espectro, ¿no?, para escapar del anacronismo. Es decir, serían condición de posibilidad de movilizar acontecimientos o conceptos antiguos, ¿no?, del pasado para pensar el presente. Esto es especialmente, vamos, me ha llamado especialmente la atención el análisis que haces de las brujas de Salem, ¿no?, de la representación de Miller, ¿verdad?, en la época más dura del macartismo, ¿no?, en lo que ahí se estaba pues poniendo en juego, haciendo una crítica, ¿verdad?, demoledora, del presente, ¿no?, desde una representación que narraba hechos antiguos. Y para terminar, ¿no?, lo único que me gustaría, pues, como contrapunto, digamos, crítico en el buen sentido, es decir, crítico para abrir un debate, para abrir un tipo de explicación, para futuros intercambios. Me gustaría sencillamente llamar la atención, bueno, que es una cosa que tiene que ver con mi formación, con mi trabajo, ¿no?, con las cosas a las que yo me dedico, llamar la atención sobre ausencias que creo que podrían, aunque están más que justificadas la estructura, ¿no?, formal de tu trabajo, pero que podrían dar pie a futuros intercambios. La primera ausencia, ya que se habla del sujeto cartesiano, ¿no?, la primera ausencia que está muy vinculado, ¿no?, tan vinculado como que es el interés por esta figura, lo que ha reactivado en el siglo XX, el interés por el pensamiento marrón. La primera ausencia que me llama la atención es la ausencia de Spinoza. O sea, Spinoza, digamos, la ausencia de Spinoza era lo mismo, no es porque yo sea Spinoza, ¿no? Vamos, es porque me llama la atención, porque realmente si alguien comienza, digamos, a desmantelar el sujeto cartesiano pensado como el sujeto soberano que es Spinoza desde el principio, ¿no? La ausencia también de pensadores histórica y efectivamente marranos, que estoy pensando en Miguel da Costa, ¿no? Pues habría que ver si estos pensadores hubieran pensado, por ejemplo, ¿no?, Mena Severin, ¿no?, marranos, digamos, de manual, ¿no?, casi llevan el chándal de marrano, pues habría que preguntarse, ¿no?, si no reproducen de alguna manera, ¿no?, esta lógica inquisidora de la que deseamos tan insistentemente, tan intensamente, ¿no?, escapar. Habría que preguntarse por estas cosas. Y por último, me gustaría también, ¿no?, pues llamar la atención sobre un punto sobre el que sé que no es el tema del libro, pero es algo que me ha llamado también mucho la atención en un sentido, digamos, muy positivo. O sea, esto no son críticas al libro, son, digamos, puntos fuertes que han fijado mi atención en el trabajo. Al vínculo entre Inquisición y conversión en la conquistadura. Es algo que yo desconocía, que pensaba que no podía, o sea, que no era exactamente, es decir, que la Inquisición estaba ocupada en otras cuestiones más que en la conversión de los paganos, de los indios. Estas son las cosas que
que tenía preparadas entre un avión y otro, atendiendo pues, yo recién nacido, tenía preparadas para presentar y para invitar a la lectura de este magnífico libro. Insisto, dos ideas fundamentales, dos ideas que hacen que esto sea más que una presentación, pues una celebración. Es un libro que invita a leer. Es decir, es un libro que no invita a no leer porque ya nos da las cosas como si las hubiéramos vivido. Esto, en mi opinión, lo repito porque creo que es importante decirlo. Es el mayor elogio que se puede hacer de un trabajo académico. En segundo lugar, es un libro que está movido por una férrea voluntad de reactivar conceptos de la primera modernidad para pensar de todo nuestro presente, es decir, para por fin poder empezar a pensar. Muchas gracias. Exactamente ahí se da el gran giro para Foucault determinante en nuestra cultura, en la que va a haber una gran continuidad a pesar de los quiebres. Se ha entendido bastante mal la idea de las discontinuidades en la concepción estructuralista de la historia. Foucault nunca hay cortes estancos, ni siquiera en el libro de las palabras y las cosas con sus famosas epistemes. Ahí era una cuestión de que él no había aún profundizado lo suficiente para poder enlazar una episteme con otra. Todo esto, en fin, no se entendió así. Y la continuidad que se da a partir del enorme cambio que representa un cristianismo es la que ha señalado Rodrigo, que el papel que cumplía el paresiasta en Grecia
que era decir la verdad al otro, bien fuera ese otro el demos, la parresía política, o el amigo, o alguien que llamaba al parresiasta porque quería enderezar su vida de una determinada manera, bueno, es el parresiasta mismo, ese es el que dice la verdad. En el cristianismo, el polo va cambiando del parresiasta a el que antes recibía la verdad difícil de encajar, fuera el demos o fuera otra persona, del parresiasta. Entonces era este el discípulo, la persona que va a confesar, por ejemplo, en el monacato, que solía el monje confesar con el abad, ¿no? Ese es el que tiene que decir la verdad. Ese ahora va a cumplir la función de parresiasta, aunque con un cambio absolutamente una enorme envergadura, ¿no? Pero este es el polo importante, que él va a tener que decir la verdad y ya no sobre otro elemento importante, sino que tiene que decir la verdad sobre sí. Y ahí empieza una lógica de la identidad. Tú, ¿quién eres realmente? ¿no? Y tú, ¿quién eres? Y ahí empieza esa gran continuidad, porque en el Estado moderno serán diversas instituciones las que progresivamente sean las máquinas que nos impelen a decir la verdad nosotros. Una cosa que siempre le interesó a Foucault, nuestro término, lógicamente esto puede comentarse muy ampliamente, como puedes imaginar. Una cosa que le interesó a Foucault fue hacer la genealogía del psicoanálisis. Ese fue un proyecto que desde la historia de la locura, su primera gran obra que llamaba arqueológica, no su primer libro, pues fue dejando trazos de todo eso hasta el final, prácticamente hasta el final, hasta el último curso del psicoanálisis, que da la palabra al paciente para que diga la verdad sobre sí mismo, ¿no? Esta es, dice Foucault, una cultura que impela a poner en palabras, en lenguaje, ¿no? Esa verdad que nosotros debemos buscar sobre nosotros mismos. Y ya que estamos en un contexto de arcanos, diría Foucault, el arcano en esta cultura no ha sido más que el magufi de Hegel, algo que en realidad no existe. No eres un X, no tienes una identidad que crees que si la averiguas y escabas vas a saber realmente al final quién eres. No hay tal. Te han dicho que es que al final si escarbas mucho vas a encontrar la roca dura que sea la verdad sobre ti, ¿no? Toda la repercusión política que tiene esto en temas de identidad de la diferencia, ya que el tema, ¿no? Nacionalismos, en fin, se puede leer esto en registros muy diversos, ¿no? Es un arcano que motiva a esta verbalidad gigantesca que sería el hablar de nosotros mismos. Esta sería la inversión de la función parrésica, distorsionando todo su contenido inicial. Si me permitís hablar un poquito más, y a Foucault le fascinó tanto la parresía hasta dedicarle, en cuanto a la discusión, le dedicó todo. Se dedicó toda su vida, hasta que murió accidentalmente, una enfermedad, se dedicó toda la parresía. En cuanto la descubre en el curso de la hermenéutica de sí, como una de las formas, de las tantas formas que descubre de tratamiento de sí, de gobierno de sí, entonces se deja llevar no por la escritura de sí, los cuadernos, los diarios y tal, no por el modo de hablar, no, sino por la parresía. Y es porque de pronto encuentra un elemento que establece una relación entre verdad y sujeto positiva.
en un principio creo, cuando él todo lo que había analizado en toda la historia de su trabajo era una relación de libertad y sujeto contra Heidegger, la verdad, y sujeto a la ley de Heidegger, la verdadero núcleo de la libertad. Contra Heidegger, eso es lo que ataba a los sujetos, es lo que convertía todo en un proceso de subjetivación del sujeto sujetado, así y por eso cuando encuentra esto de la poesía le da ahí una vida distinta a todo lo que había trabajado. Puede ser. No. Vale. Bueno, pues... creo que no. Bueno, primero quería comentar solamente por ser un poco dar por los pelos una cosa que he dicho, pero no tiene ninguna importancia sobre la actualidad cínica del neoliberalismo, pero el neoliberalismo en este caso no creo que sea una cualidad propia del neoliberalismo respecto de otras constituciones políticas en la cualidad de cínico. Creo que eso puede ser extrapolable, pero bueno, eso es muy secundario. Quisiera referirme sobre todo a lo que has comentado sobre el sujeto moderno, sobre el sujeto cartesiano. Yo he leído el libro de Eric, se lo acabo de... Es imposible que lo haya leído nadie que no tenga las pruebas porque acaba de llegar hace 20 minutos. Vale, es que tenía referencia del libro, pensaba que haya estado el libro. Pero ahora no he inventado nada. Ahora lo tengo. Me interesa mucho por la presentación y por lo que he estado utilizando ahora. Porque específicamente yo también, de mis propias preocupaciones están también a verlas por el sujeto moderno, sin saber muy bien lo que es, pero algo hay en el sujeto cartesiano, desde luego el sujeto cartesiano es, obviamente, no estoy descubriendo nada, pero yo creo que suceden muchas cosas antes del sujeto cartesiano. Yo he tratado de buscarlas precisamente en un marrano, en la bolsa de Cartagena, a través de los estudios que ha hecho José Luis, donde descubrió este personaje. Yo creo que este también tenía un buen chándal de marrano. Y precisamente publicó un texto que es La modernidad perdida, que se analiza el debate de Bruni y Cartagena. Te lo paso, sobre todo porque he visto que concomitancia con de otra perspectiva con el texto de Eric. Y en esta polémica, pues lo que se ve, voy a ser muy breve, lo voy a hacer, lo prometo. Hay unas tensiones ahí, hay como unas tensiones, hay una potente discusión sobre lo que podríamos llamar un sujeto filológico, con una carga casi que antisemita muy potente. Voy a decir solamente un momento de la discusión entre Bruni y Cartagena. Bruni le dice no voy a extenderme todo el rollo porque quiero ser... Bruni, esto voy a decir en relación a la constitución del sujeto moderno o premoderno, ¿vale? Le dice Bruni a Cartagena: cuando discuto contigo, me siento discutiendo contigo como un San Esteban. ¿Quién es San Esteban? O sea, el mártir, precisamente, el que se eleva como mártir, es precisamente el que le está negando el pan y la sal al otro, el judío, a Cartagena. Le está diciendo: tú hispano, tú judío, tú marrano, no puedes decir dónde está el centro emisor de verdad, porque estás, primero, eres judío, eres un marrano, y aquí y tú, en el fondo, a lo que está, tú no puedes hacer cristiano, no la ley, José Luis. Y esto no me parece un atrevimiento en este tema, pero la idea de que aquel que tiene el poder filológico se pretende invocar la estructura del mártir, es decir, que está robando hasta el marrano la posibilidad de ser el mártir, me parece que esto es constituyente de él, una subjetividad moderna que hay que analizar y que pasa muchísimo antes de Descartes y que casi que Descartes es un momento ya flojo de una subjetividad moderna más potente que, en fin, no son unas cuantas sugerencias y
que agradezco la presentación y normalmente voy a dar tu texto. ¿Qué texto? No, tu sugerencia es ¿Una pregunta para él? ¿Puede ser? No, pues sí. No, es muy simple. Es si encontraste en un poco toda tu investigación sobre la vida marrana y la existencia marrana algún tipo de posición, de manifestación en relación a la esclavización de los negros, a la trata de negros y a otra forma de esclavización de pueblos originarios de América. Porque, ahí citas Atlántico Negro, porque en realidad el Atlántico Negro es el uso hispano-holandés, ¿no? De alguna manera lo que es. Pienso en Pernambuco, que fue la colonia, y quien lee El gerente Espinosa después que pierde la colonia es Isaac Aguab, que es el que funda la primera sinagoga, que todavía está, me parece, no sé si no linda dónde. Pero es un poco decepcionante, por lo menos para mí, que no haya, por ejemplo, en Espinosa ni una palabra en relación al tráfico negro, la esclavización negro. Cuando la carta, digamos, Sí, el sueño del brasileño Sánchez. Pero hay otros mucho peor, por ejemplo, Locke, que se la pasa hablando en el segundo tratado de esclavitud, libertad y demás, tenía acciones en las compañías esclavistas de Bahamas, y si uno toma, digo, ese silencio de filosofía que está pensando, y en el caso de la filosofía marrana o post-marrana, que uno podría pensar de que hay algún tipo, no sé cómo llamarlo, de solidaridad entre la vida marrana y culturas que están siendo esclavizadas. Bueno, en fin, si has visto este hilo, encontrado algo en los marranos en relación a América y al saqueo de África. Tengo muchas ganas de leer tu libro, perdón, ¿por qué me pregunto? ¿Eso va con lo de Diego o...? No va con lo de Diego, no, realmente, o sea, tengo, primero que la respuesta para vos sería mi respuesta para ti. Voy a leer. Yo me propuse alguna vez un libro sobre Spinoza. Tengo en casa, bueno, varias ediciones de la ética, en alemán, en francés, en inglés, y muchos estudios sobre Spinoza y biografías. Sin embargo, ¿qué puedo confesar ahora sino mi ignorancia, mi deslumbrada ignorancia? Es Borges, ¿no? Con algo también si te digo de Deleuze, no creo que Borges. No, yo creo que este libro, o sea, las preguntas críticas, señales de ausencia son súper importantes. Pero para mí el libro realmente no es sobre la modernidad temprana. O sea, si es... No, pero eso está claro, leyendo el libro. Eso está claro leyendo el libro. O sea, las ausencias a mí me llaman la atención porque yo me dedico más a la modernidad temprana que a presente. O sea, no es una crítica, digamos, a tu libro diciendo lo que le falta a tu libro. Lo que le falta a tu libro desde la lectura que hace a Bueno, entonces, hace falta que tú escribas ese libro. Simplemente porque, pero están las referencias, digamos, o sea, hago estas referencias porque sugiero que hay fantasmas, digamos, de la modernidad temprana que siguen asediándonos, ¿no? Pero no para, digamos, entender la entidad, la subjetividad marrana de ese momento, ni la filosofía ni el pensamiento de ese momento. Eso sería otro proyecto fascinante que quizás en algún momento... No, es que el equívoco lo provoca el hecho de que utilices el término marrano, y esto provoca un equívoco entre la gente que más o menos hemos intentado dedicarnos a este tipo de cuestiones historiográficas. Sí, no, lo digo muy claramente porque en realidad el trabajo en marrano como metonimia que puede invitar otro tipo de crítica. O sea, y esa crítica para mí también es válida, ¿no? Pero eso es una crítica del libro de Seixi. José Luis y luego Ramón. Esa era el orden de la exposición. No, dos cosas muy pequeñas. Analizar el caso Lutero como caso de parresía.
Y segundo, si en el fondo decimos algo así como el pensamiento de que consiste en bien, el marrano no accede al cogito, ¿no? Yo una vez leí una cosa sobre Villalobos y el cogito, ¿no? Porque todo el problema del cogito está alrededor del anfitrión, de Plautón, ¿no? Y mientras que Descartes lo toma en serio y hace de eso el fundamento de la filosofía, esto es una manera de ridiculizar, ¿no? Esto de la historia de la metafísica, ¿no? No existe tal, lo que existe realmente es un señor que utiliza una figura retórica del mundo clásico, que es el anfitrión de Plautón, para organizar una nueva retórica, pero en el fondo es tomarse en serio lo que los romanos se tomaban en cachondeo, ¿no? Pero si en el fondo el marrano es el que no accede a la transparencia del cogito, a la transparencia liberal, ¿no? del sujeto voluntarista, del sujeto, en el fondo parece que está sugiriendo que la Inquisición es necesaria porque existe el marrano. Esto es, allí donde los sujetos acceden al cogito, como el cogito ya de por sí es transparente y le ofrece la transparencia al poder, pues podemos decir que existe una armonía preestablecida, ¿no? Un mundo de mónadas con armonía preestablecida, respecto del cual el poder no tiene nada que temer. De hecho, estamos hablando de una teoría de la disciplina que se basa fundamentalmente en que es una teoría de la libertad. Pero parece que como el marrano en el fondo mantiene una dimensión oculta, confusa, no transparente, entonces es preciso que el poder organice algún medio para dotar de cogito, para dotar de transparencia algo que en el fondo él no llega a poder dotarse, ¿no? Desde ese punto de vista estaríamos hablando de la Inquisición como un proceso de modernización a la fuerza, ¿no? Pero yo creo que eso también es una idealización. Cuando el Papa Sixto VI le escribe al rey Fernando y le dice, 3 días después de haberle firmado la bula de la Inquisición, le dice, por aquí en Roma se dice que en el fondo todo lo que buscáis es el dinero de los judíos. Entonces no buscaba la transparencia del cogito, lo que buscaba realmente era expropiar a todo un pueblo de sus recursos, ¿no? Y obviamente creo que... No, efectivamente sería un poco extravagante decir que la Inquisición se hubiese fundado para hacer cómicos transparentes. Efectivamente. Ahora, yo lo que sí... La transparencia y la verdad le importaba un carajo. Sí. Pensar que esto está dentro de las estrategias de la leceia y de la historia de la verdad me parece que es una equivocación completa de Foucault. Esto no es, la Inquisición no estaba allí, no tenía nada que ver con la verdad. Ni la pretendía, ni la buscaba, ni la quería, ni sabía de qué hablaba. Sí. No, esto era otra cosa. Claro, por eso yo lo que diría, yo diría 2 cosas. No es que la Inquisición, gracias a la Inquisición existan marranos o gracias a los marranos exista la Inquisición. Creo que esta lógica no funciona en este caso. Y tampoco diría que el marrano es el sujeto sin cogito que no accede al cogito. Yo lo que diría es que el marranismo es un fenómeno que tiene más que ver con la voluntad, esto es con la acción. ¿Más con la? Con la acción. Entonces, con el problema de la distinción entre fuero interno y fuero externo y la necesidad política, social, de ajustar a los pueblos, que es algo que en el mundo hispánico, digamos, parece inconcebible. Que se pueda respetar digamos, la divergencia entre ambos pueblos. Yo diría esto. Y mucho me temo que hay que clausurar, pero como el libro es de Ehrenberg, quizás quiera responder tú también a la cuestión sobre la Inquisición.
No, o sea, yo creo que incluso si vamos a decir, bueno, estamos de acuerdo que a la Inquisición no le importaba la verdad, todavía funcionó como un arma, digamos, que podría usar para hacer otras cosas, digamos, ¿no? Creo que nunca a ningún poder le interesa la verdad, ¿no? O sea, en los casos contemporáneos de tortura tampoco. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias.